Bienvenido a Mobility Hub. Este video es interactivo y puede realizarte preguntas en cualquier momento. Si respondes bien, continúas. Si respondes mal, te enviará al inicio del tema evaluado. Continúa aprendiendo. Tus habilidades aquí valen doble. Fundamentos de electricidad. Naturaleza de la electricidad. Todos los cuerpos están formados por elementos químicos o sustancias elementales, y cada uno de ellos está constituido por partículas elementales o átomos. Los electrones giran en órbitas distintas alrededor del núcleo. Cada átomo está formado por electrones, que son las cargas negativas, protones, que son las cargas positivas, y un núcleo denominado neutrón, sin carga eléctrica. Es decir, un átomo tiene un núcleo central y alrededor giran a gran velocidad unas partículas cargadas negativamente, llamadas electrones. En el núcleo tenemos un número igual de partículas positivas, o sea, los protones, que anulan a las negativas, y unas partículas sin carga eléctrica, denominadas neutrones. El átomo es la parte más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos. Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, 10.000 millonésimos parte de un metro. No obstante, los átomos no tienen límites bien definidos, y hay diferentes formas de definir su tamaño que dan valores diferentes pero cercanos. Los átomos son lo suficientemente pequeños para que la física clásica dé resultados notablemente incorrectos. A través del desarrollo de la física, los modelos atómicos han incorporado principios cuánticos para explicar y predecir mejor su comportamiento. La carga eléctrica. En su estado normal, los átomos son neutros o equilibrados, lo que significa que tienen el mismo número de protones y electrones. Estos átomos pueden tener tanto cargas positivas o negativas. En las cargas positivas, falta uno o más electrones en su estructura. En las cargas negativas, hay un excedente de uno o más electrones. La carga eléctrica también se define como la propiedad física, intrínseca, de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión, entre ellas, a través de campos electromagnéticos. Un átomo con carga positiva se llama ion positivo. Un átomo con carga negativa se llama ion negativo. Un ion se obtiene únicamente añadiendo o quitando electrones. La carga se indica con la letra Q. La unidad de medida es el coulombio, o coulomb C. Un enlace iónico o electrovalente es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distintos signos respecto a las valencias de los elementos y el número de electrones que deben perder o ganar para completar las capas. Es decir, uno fuertemente electropositivo y otro fuertemente electronegativo. Electrón libre. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el nivel principal de energía más alto del átomo, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de una misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina electrones de valencia. Materiales conductores y aislantes. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas, por ejemplo, el agua del mar. Un aislante eléctrico, también llamado material dieléctrico, es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico, a diferencia de los materiales conductores y semiconductores que conducen fácilmente una corriente eléctrica. La característica fundamental que distingue a los materiales aislantes es su alta resistividad comparada con los semiconductores y conductores. El aislamiento eléctrico perfecto no existe. Incluso el mejor aislamiento contiene pequeños portadores móviles, portadores de carga, capaces de transportar corriente. Por lo cual, cualquier tipo de aislamiento se vuelve conductor cuando se le aplica una tensión lo suficientemente alta como para que dispare electrones de los átomos que constituyen el material. Este valor se conoce como tensión de ruptura de un aislamiento. Material semiconductor. Un semiconductor es un elemento que se comporta bien como un conductor o como un aislante, dependiendo de diversos factores. Por ejemplo,
el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide, o la temperatura del ambiente en el que se encuentre. El elemento semiconductor más usado es el silicio, seguido del germanio, aunque presentan un idéntico comportamiento. Las combinaciones de elementos de los grupos 12 y 13 con los de los grupos 16 y 15 respectivamente, galio-arsénico, fósforo-indio, arsénico-galio-aluminio, telurio-cadmio, selenio-cadmio y azufre-cadmio. Aplicaciones industriales y en la vida cotidiana. En la industria se aplican estos conceptos para el desarrollo, diseño de materiales y productos. Por ejemplo, comprendiendo la estructura atómica y las cargas eléctricas, se puede diseñar y fabricar dispositivos electrónicos más eficientes y duraderos, así como también se pueden crear materiales con propiedades específicas para su uso en diferentes aplicaciones industriales. En la electromovilidad, estos conocimientos son fundamentales para el diseño y fabricación de baterías más eficientes y duraderas para vehículos eléctricos. Además, el entendimiento de las cargas eléctricas y los enlaces iónicos es esencial para el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía más avanzadas y para optimizar la eficiencia energética en los sistemas de propulsión eléctrica de los vehículos. Ejemplo práctico. Los electrones de valencia son fundamentales para entender las propiedades eléctricas de los materiales, especialmente en términos de conductividad eléctrica. Aquí tienes un ejemplo práctico. Materiales conductores. Los materiales conductores tienen electrones de valencia que pueden moverse fácilmente a través del material. Un ejemplo clásico de un material conductor es el cobre, CeU. En el cobre, el último nivel de energía de los electrones está parcialmente lleno, lo que significa que estos electrones están disponibles para moverse y conducir la electricidad. Esta propiedad se aprovecha en la industria para fabricar cables eléctricos que transportan corriente eléctrica de manera eficiente. Materiales aislantes. Por otro lado, los materiales aislantes tienen una banda de energía entre los electrones de valencia y los electrones de conducción que es significativamente grande. Esto hace que los electrones de valencia no puedan moverse fácilmente a través del material. Un ejemplo común de un material aislante es el vidrio. En el vidrio, los electrones de valencia están fuertemente ligados a los átomos y no pueden moverse con libertad, lo que hace que el material sea un buen aislante eléctrico. Corriente de electrones. Cuando un polo de carga positiva y negativa se conectan a través de un conductor, una corriente de electrones comienza a fluir. Los electrones se mueven del polo negativo al positivo, así que la corriente de electrones fluye de negativa a positivo. Es el movimiento de cargas negativas a través de un conductor que se produce por la existencia de una diferencia de potencial. La carga se moverá del potencial alto al más bajo. La unidad de medida de la intensidad de corriente es el amperio, y por sus siglas, intensidad de corriente. Si la carga Q se transporta a través de una sección transversal dada del alambre en un tiempo t, entonces la intensidad de corriente I a través del alambre es corriente continua o directa, DC. Se denomina corriente continua o corriente directa al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Corriente alterna, SEA, se denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna, más comúnmente utilizada, es la de una onda senoidal. Continúa aprendiendo con Mobility Hub. Tú eres el héroe de tu historia.